Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Foro 89.5. Esta mañana del 29 de septiembre del 2022, como siempre, un gusto llevar una emisión más de su programa e invitar para que participen con nosotros como cada jueves. Recordar que sus comentarios son muy importantes y aquí están los teléfonos en cabina, que es el 44 21 92 12 93 y también al 44 21 92 12 00 con la extensión 37120. Creo que por ahí también hay otro número en un momento más. Aparece con mucho gusto. Si llegan sus mensajes antes de que termine el programa, aquí para WhatsApp al 44 22 49 87 88. Buenos días, Manu, ¿cómo estás? Paco? Muy buenos días, bien, muchas gracias. Saludo a todo el auditorio, gracias por vernos y escucharnos. Así es, pues bueno, empiezo con la llamada de la señora Ramírez de Villas del Sol. Nos dice: no a la militarización, la ciudadanía siempre le ha tenido miedo a los militares. Sentimos que son personas sin sentimientos. En cuestión de los desaparecidos, toda la vida ha habido. Cuando estuvo Luis Echeverría hubo cientos de muertos y enterrados en canales, pero ahora ha rebasado la mortandad en nuestro país por la idea de López Obrador de dar abrazos y no balazos. Entonces el narco hace de las suyas, para eso debe de usar al ejército. Cada uno tiene su lugar, la Guardia Nacional, la Policía Fiscal, Estatal y Municipal. Bueno, aquí, bueno, está un poco complicado el mensaje porque dice que hay que usar al ejército en contra del narco y precisamente eso es lo que se estaría proponiendo si se queda el ejército. Pero a fin de cuentas lo que comenta, gracias a la señora Ramírez, en la cuestión del miedo que genera el ejército y sobre todo por los actos y estas manchas que desafortunadamente quedan ahí por lo que sucedió, como bien comenta, en los 60s, en los 70s, esta guerra sucia donde el ejército tuvo un papel fundamental, pero ahora si lo traemos a la actualidad, pues de hecho el día de hoy vamos a hablar de un caso donde precisamente el ejército, la marina, juegan un papel importante después de tratar de imponer una visión, una postura donde se trunca, donde se hace trampa, se amañan evidencias para tratar de imponer una famosa verdad histórica que ahora que se destaparon estos nuevos datos, ¿no? Que de este doloroso, muy triste y doloroso caso de hace 8 años de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Sí, correcto. Llegamos a 8 años de lo sucedido aquel 26 de septiembre del 2014, 2014, perdón, en el cual está esta situación y que después nos empiezan a dar una versión de lo sucedido y nos terminan concluyendo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, encabezado por Murillo Karam, todavía en las procuradurías, y ahorita vale la pena mencionar porque se supone que ahorita ya estamos en otra dinámica, hemos hecho cambios significativos, al menos de ley, pero creo que al menos de forma, pero no de fondo. Ahora ya hablamos de fiscalías y se supone que tendríamos que hablar de fiscalías autónomas, que también lo vamos a analizar. Y en este nuevo informe del gobierno encabezado por Alejandro Encinas, directamente subsecretario de Gobernación, de Derechos Humanos, y quien ha estado encabezando un trabajo importante apoyados con el GEI y directamente reconstruyendo la situación, dan uno de 2 informes que también vale la pena mencionar. El primer informe en el cual agregan elementos importantes que nos dan más luz de lo triste sucedido aquella noche, y no solamente la noche, todavía días después de aquella noche, ¿no? Todo esto nos lleva a poder poner una pausa y primero cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tanto se ha avanzado después de 8 años? ¿Qué tanta justicia todavía puede haber para los padres de estos jóvenes, de los 43 jóvenes de Ayotzinapa? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el gobierno que lo puso como primera propuesta
y que el mismo gobierno como tal colocó, no, de los muchos casos que había de desaparecidos, esto fue el emblemático, precisamente como para poner a prueba el estado que ellos iban a gobernar. Y al menos al día de hoy vemos algunos elementos que se van desquebrajando y que podríamos cuestionar qué tanta justicia se va a tener después de lo sucedido y después de 8 años como tal, ¿no? Así es, conforme se informa y se descubre, se hace cada vez más triste. De por sí ya era un evento que sacudió a todo el país, pero las evidencias que claramente prueban la falsedad de aquella verdad histórica impuesta por Murillo Karam, detenido, y que apenas el día de ayer también una jueza trata de desvincularlo de forma definitiva, aunque bueno, también aparentemente de las 3 acusaciones, al menos una ya la quedó desvinculado. Bueno, aunque también dentro del ámbito legal, él tiene derecho a defenderse, de alguna forma está tratando de revertir la detención que se llevó y la señalización de estos 3 delitos, como comentas. Sin embargo, pues bueno, ahora las nuevas pruebas, esta evidencia que también salió a la luz de forma ahí pues ilegal, ¿no? Se estaba llevando un proceso, se filtran. Y que hay que decirlo directamente del periódico Reforma y directamente por un par de periodistas, entre ellas Pelinei Ramírez, que lo que hacen es... hay interesante también ahí en el análisis periodístico, ¿no? Hay una ausencia de ética como tal, y luego se antepone que la verdad ante todo... al menos los especialistas, entre ellos Sergio Agüello, comentaba que esto no comprometía hasta este momento la investigación, porque es un informe complementario que no está dentro de las carpetas de investigación y aparentemente bajo ese argumento no se compromete. Sin embargo, sí hay una serie de información adicional o confirmado de lo que se había platicado, se tenía rumores, ¿no? En lo general. Sí, así es. Bueno, hay que recordar que bueno, durante la administración de Enrique Peña Nieto se nos trató de manejar que lo que había sucedido en ese 26 de septiembre pues había sido una confusión entre grupos delictivos, ¿no? Guerreros Unidos había creído que en los camiones que habían tomado los jóvenes estudiantes para ir a la marcha del 2 de octubre, esta marcha que se conmemora año con año. Al meeting, directamente a alterar el informe de la directora del DIF municipal, que ¿no? también después ya se comprobó que esto era completamente falso. ¿No? Entonces, Guerreros Unidos busca a personajes involucrados con otro grupo criminal que eran los Rojos, que también se comprobó y se ha comprobado al 100% que los estudiantes pues nada tenían que ver con este grupo del crimen organizado. Y creo que también era una forma sumamente simplista, ¿no? De este asqueroso acto, donde desafortunadamente, ahora que conocemos los hechos tan violentos, ¿no? Donde se involucra la organización de 8 células que se dedicaron a desaparecer a nuestros 43 compañeros, que hay que decir que eran de primer semestre, eran jóvenes que acababan de llegar a la normal de Ayotzinapa, ¿no? Jóvenes además de escasos recursos, de familias campesinas en su mayoría, todos hijos de trabajadores, ninguno es pues de una situación acomodada. Y entonces no solamente ya nos informan de esta participación, como comentamos, de estos 8 células, sino que también hablamos ahí de la participación del presidente municipal de precisamente aquella región, Aburto. Abarca, conocido en el informe, en este informe testado previamente como que incluso A1. Fue el que da la señal. Sí, y aquí vale la pena creo que hacer una diferencia entre, porque muchos han dicho que es lo mismo que se ha estado reportando, que se ha dicho hasta el día de hoy. A ver, primero creo que sí vale la pena como mencionar cuáles son las diferencias entre lo que termina concluyendo la Procuraduría de Murillo Karam a este informe encabezado por Alejandro Encinas. Y una de las diferencias es, deja de ser un acontecimiento a nivel local,
porque finalmente la Procuraduría de Murillo Karam concluye que fue una situación a nivel local, municipal, entre que los jóvenes que se roban autobuses y que iban a ir directamente a esto del informe del DIF, de la esposa del presidente municipal Abarca, y que eso genera un conflicto interno y que finalmente lleva a una situación ahí de crimen organizado local. Sí. Al día de hoy, con el informe, se ha concluido y la primera tesis fue un crimen de Estado. ¿Y qué implica eso? Sí. Los 3 órdenes, municipal, estatal y federal, se vieron incluidas. Sí. Y a eso creo que tendríamos que sumar lo que has estado comentando, que tiene información importante, que el ejército participa y participan mandos importantes del ejército. Sí, esto que comentas es muy importante porque, por ejemplo, ahí se manejaba en los medios que pues esta filtración a quien afecta es precisamente al ejército, sobre todo ahora que se está tratando de discutir esta cuestión de si se permanecen las Fuerzas Armadas en las calles en cuestión de seguridad pública o no. Sin embargo, lo que yo entiendo y veo desde mi lectura es que esto más bien demuestra la podredumbre de las instituciones en nuestro país en general, ¿no? Porque, como comentábamos, participa el gobierno local, el gobierno municipal. Sin embargo, al tanto estuvieron enterados el ejército. El ejército incluso tenían militares infiltrados dentro del movimiento estudiantil, que es algo que también no se había comentado, ¿no? Los marinos también estaban enterados, incluso a través de ellos este video donde se filtra cómo pues la fiscalía y las policías, el ejército siembran evidencia de esos 2 restos que se encontraron precisamente en el basurero de Cocula, cómo llegan, ponen la evidencia y luego hacen toda esta fanfaria como diciendo que ya descubrieron precisamente que lo que ellos sostenían que era la verdad histórica se había dado. Pero aquí lo que no podemos dejar de lado es estos 43 estudiantes, ¿no?, que tenían intención de cambiar México, ¿no?, que tenían sueños. Y no sueños ambiciosos, no estamos hablando de sueños de riqueza, sino este sueño de tener un entorno más justo, un entorno más humano, menos desigual, menos dividido. Y cómo pues el hecho de ya tener estos aspiraciones te convierte en un estorbo para el gobierno, porque la cuestión aquí es que, por ejemplo, todos el ejército, la marina, que en un primer momento tal vez no tuvieron que ver con el acto en sí, pero estuvieron enterados y permitieron que fluyeran todas estas agresiones. Incluso un grupo de jóvenes estuvo vivo una semana más. Sí, y en lugar de buscar rescatarlos, mantuvieron a la distancia. Incluso parece ser que de alguna forma ayudaron a desaparecer estos jóvenes. ¿Para qué? Para decir que toda su verdad estaba dentro de la misma línea que definió Murillo Karam desde la Fiscalía. Entonces estamos hablando de las instituciones de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de la Policía Municipal, Estatal y Federal, estamos hablando de la Fiscalía. Estamos hablando... La Fiscalía Estatal como tal. De que también, si todo en la estructura gubernamental se enteró, seguramente el presidente de la República estuvo al tanto. Se habla de que hubo una reunión directamente en la oficina de Enrique Peña Nieto dando una ruta de cómo iban a dar respuesta a esta situación. Y creo que el punto medular es cuando, que al día de hoy se le acusa al coronel, actualmente general en retiro, Crespo, que es el que precisamente termina con esos jóvenes que están 4 días después todavía viviendo, y que él da la orden directamente de terminar con cualquier evidencia, ¿sí? O sea, en lugar de proteger y cuidar, se van directamente sobre ultimar a esos jóvenes. El día de hoy ya el ejército como tal juega un papel sumamente trascendental dentro de esta situación. Ya no se puede negar.
después de tanta expresión y aquí la admiración, la verdad, para los padres de familia que han resistido y han estado ante cualquier adversidad, colocándose ellos como padres de familia ante la institución que significa el ejército. Incluso ahora que hubo esta expresión muy fuerte afuera del campo militar número 1 y del campo militar del batallón número 27 en Guerrero, donde además, como dicen, no nada más se remonta a la historia actual, ¿no? Que puede ir incluso al pasado, a la guerra sucia, precisamente en un estado de Guerrero, que podríamos llevarnos aquí un programa con mucho gusto, la tesis de maestría que tengo precisamente la enfoco en la historia de Guerrero, donde la lucha y la organización ha sido vigente, ¿no? Se mantiene constantemente y el hecho de ver cómo pues se siguen repitiendo los patrones, las mismas formas, la verdad es que sí es algo que da miedo, ¿no? Ya mencionaba la señora Ramírez en el mensaje de la semana pasada, es que sí da miedo ver que puede haber este nivel de impunidad, pero es que la cuestión no es nada más del ejército, de las Fuerzas Armadas, porque esto se extiende a todas las instituciones públicas. Y muchas veces colocando a los mismos medios de comunicación en una situación mediática, pues como una situación de apaciguar o tratar de justificar. ¿Y por qué digo esto? Porque después de que se dan una cantidad de órdenes de aprehensión, 82 órdenes de aprehensión directamente, una vez que se da este informe, primero disminuye esa cantidad de órdenes de aprehensión, de las cuales 21 quedan totalmente ya sin aplicar. Quedan descartadas, de las cuales 15 son de militares 15, o 16 de militares. Y 5 de exfuncionarios. Exactamente, y solamente quedan ya 4 de militares, ¿no? Pero aquí la pregunta es, a ver, primero, directamente la Fiscalía arma y estructura estas órdenes de aprehensión. Y la misma Fiscalía General se retracta y dice no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando internamente? Y algo más curioso que va pasando, y aquí es cuando decía, se supone que ya estamos ahorita con fiscalías y fiscalías autónomas. Sin embargo, todavía seguimos viendo un juego sucio a nivel político. Todavía esa situación la siguen politizando. Hay un ¿Qué es lo peor, no? O sea, ¿cómo se puede estar politizando con el dolor del pueblo? Que yo creo que eso es una burla. Hay un fiscal especial, este fiscal Omar Gómez Trejo, es el que tenía una muy buena confianza directamente con los papás, especialista en el área. El GEI como tal, es un puente importante que ha dado transparencia y seguimiento puntual. Uno de los pocos personas que podemos decir está comprometido con la situación. Sin embargo, cuando él se va directamente a Israel para dejar la orden de aprehensión y todo el papeleo para Tomás Herón, en ese momento la Fiscalía General, encabezada por Alejandro Gertz Manero, lo que hace es, en menos de un mes, dice este fiscal especial, necesitábamos mínimo un mes para preparar una orden de aprehensión para un exprocurador. Sin embargo, se hace calientito y rápidamente, encabezado por todo el equipo de la Fiscalía General. Y además de que detienen al fiscal, el exprocurador Murillo Karam, sin la presencia de este especialista, después nos lleva a la situación en la cual detienen a los militares, ¿sí? Y después de detener a los militares y de haber dado esas órdenes de aprehensión, se cancelan 16 órdenes de aprehensión. En contra de militares. En contra de militares, 21 en total de las 80 y tantas, y eso lleva a que empieza a generar una crisis interna. Eso lleva directamente a que este fiscal especial, el día de hoy, ha puesto su renuncia para dejar el 1 de octubre la Fiscalía Especializada. Por lo tanto, hay un conflicto ya político interno. Hay 3 elementos ahí que están jugando ya. Por un lado está la presidencia, apoyado por Alejandro Encinas, que es el de esta investigación. Tenemos al ejército, que ya se puso en evidencia como tal. Al Poder Judicial también yo agregaría. Al Poder Judicial y a la Fiscalía. Y estos ya están empezando a tener un juego político para ver quién abona o quién se ve más beneficiado. Eso es preocupante. O menos raspado. O menos raspado, exactamente. Sí, creo que sería algo... es algo preocupante,
sumándole que el día de hoy sí se tiene 3 generales detenidos en Marte, en lo que es el cuartel general número 1. De esos 3 está el que era precisamente creo coronel que el de más entonces. puestos hay un coronel y un coronel, general. José Rodríguez Pérez, que es ya general en retiro. Aquel entonces era coronel. Saavedra Hernández también está entre ellos, y que son detenidos principalmente por testimonios. Un testigo importante que tiene esta investigación es el famosísimo Gil, que él evidencia y dice que precisamente él llevaba dinero directamente a estos generales, ¿no? Y que estaban dentro de la nómina y que participaban de forma directa con órdenes respecto a la situación. Bueno, en esa situación fue posible que alguien entrara, un periodista entrara a hacer una entrevista al general. Lo complicado y difícil que es entrar a un campo militar, y le permiten dar la entrevista, aparentemente para escuchar la versión o para empezar a curarse en salud esos militares que están ahorita detenidos. Y lo que más me llama la atención es una de las justificaciones que comenta específicamente José Rodríguez, el general en retiro, detenido ahorita en Marte, en el número 1. Y dice que él ha sido acusado solamente por crimen organizado, por estar dentro del crimen organizado, no por la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. O sea, permítanme, denle acceso a cierta prensa para que me haga preguntas a modo y empiezo a dar mi versión para empezar a limpiar la situación. Así es. Y a eso les tendríamos que sumar, y con eso termino, que directamente el secretario de Gobernación ya empieza a dar unas declaraciones preocupantes. Y esas declaraciones tienen que ver con... Es que solamente fueron algunos, no son muchos. Y lo más preocupante es lo que dice en el Senado, esta analogía triste en la cual coloca una situación de accidente, y que si un senador atropella a alguien, no, todo el Senado no va a ser culpable, sino solamente el senador como tal. ¿Sí? Esto que pasó en Ayotzinapa no fue un accidente, ¿sí? Es una situación... Es una hecatombe para la nación como tal. Bueno, muy, muy desafortunadas declaraciones. Aquí también lo que hay que comentar es que todavía esta carpeta sigue abierta, ¿no? Se supone que como está abierta todavía hay posibilidades de ir incorporando a otros presuntos participantes, sobre todo a través de las nuevas evidencias. Sin embargo, me parece que es un buen examen de justicia, ¿no? Sobre todo si se requiere que se cambie la percepción que se tiene de las Fuerzas Armadas y la impunidad que puede tener, ¿no? Si demuestran que más allá de las presiones, más allá de los intereses, más allá de todo lo que se está jugando de fondo, se logra llevar justicia, se detiene a los que participen, no importa cuál sea el nombre, porque por ahí también Cienfuegos se oye, ¿no? Se pregunta por qué en estas investigaciones nunca se menciona Cienfuegos ni nunca se menciona Enrique Peña Nieto. Creo que eso puede venir en lo que dijo Alejandro Encinas del segundo informe. Pues puede ser. Y a ver, vamos a ver qué sin embargo, ahora relacionándolo un poquito con lo que veníamos hablando los últimos 2 programas, porque ya prácticamente se nos acaba el programa, de la participación de las Fuerzas Armadas en la cuestión de seguridad y extender hasta el 2029 su participación. Creo que no puede darse paso en este sentido si no se norma, si no se comprueba que puedes mantener a raya, si demuestras que el Estado de Derecho realmente está funcionando de forma impecable, extendiéndose a todos, a militares, a civiles y a cualquier puesto que puedas ocupar dentro del gobierno. Que cuando sea necesario someter a juicio directamente, así sean militares, va a ser importante, ¿no? Y bueno, ya para terminar, pues la importancia de llevar justicia, ¿no? Sí, es lo que nos queda. Esperemos, hay que mantener todavía informados, que se lleve a cabo la justicia, sobre todo para dar tranquilidad a los padres de familia, ¿no? Y que se explique con detalle. Dijo una de las madres en la marcha, lo que queremos es que nos digan con verdad científica qué pasó con nuestros hijos. Sí. Y creo que me sumo a eso y hacemos difusión también de esa voz como tal. Así es, pues bueno, queremos agradecer que hayan participado con nosotros como cada jueves, invitarlos a que nos vean y nos sintonicen los jueves a las 9 y pueden ver nuestra repetición en YouTube como Foro 89.5.
Gracias por todo. Esperamos sus llamadas. Si no alcanzamos a leerlas la próxima semana, con mucho gusto. Saludos, hasta luego, buen día. Hasta la próxima. Nuestra generación quiere aprender de historia, pero también escribirla. Queremos hablar de política e incidir en ella. Queremos escuchar, pero también ser escuchados. Foro 89.5, con Paco Vallejo y Manuel Galván. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.